Antonio Valenzuela, gracias de nuevo por haber aceptado echar un ratito conmigo, en este caso para el podcast de Microbiota desde cero. Estamos de nuevo aquí en la intimidad de tu clínica. Enamorado de los perros, de la naturaleza, de un buen café, una buena conversación. Eres alguien que sabe escuchar, pero también que sabe hablar de muchísimos otros temas. Para mí eres una de las personas más sabias que conozco, sin duda, y me alegro por ello, pero además uno de esos seres que genera calidez, y eso es algo que yo personalmente no me suelo encontrar, es muy raro, ¿no? Una de las personas más cálidas que conozco, así que de nuevo aprovecho y te agradezco que me prestes unos minutitos de tu valioso tiempo. Contigo podríamos hablar de muchas cosas. En una ocasión anterior lo hicimos de hipotiroidismo, podríamos hablar de neuroinflamación, microbiota, pero en este caso nos vamos a centrar un poquito en lo que han sido dos pilares fundamentales de tus últimos años de vida. Por un lado las mitocondrias y por otro el nervio vago, que eso poca gente lo sabe. De hecho estamos grabando antes de que salga tu próximo libro, daremos ahora más detalles. Así que creo que la mejor manera de empezar es con una pequeña reflexión que voy a hacer y ya te lanzo la pregunta. Algunas de las mentes más maravillosas que han pisado la Tierra se han afanado en intentar mirar hacia afuera y también hacia adentro. Buscar los entresijos de todo aquello que no conocemos, tanto lo que pasa afuera en el cosmos como lo que pasa en el interior de nuestro maravilloso organismo. Lynn Margulis, Carl Sagan, creo que son dos figuras importantes en tu vida, interesantes, que te han gustado. Ella llegó un poquito después que él. Háblanos un poco, si quieres, de ellos, porque nos van a dar, sobre todo ella nos da pie a empezar a hablar largo y tendido de mitocondrias. Trato hecho. Bueno, lo primero, ya sabes que suscribo todas las palabras que has dicho a la inversa, es decir, te las devuelvo, que el cariño, el agradecimiento, la admiración es mutua, y muy contenta de estar aquí charlando contigo ahora, que ya esta va a ser casi nuestra segunda hora de conversación. La primera, lo siento, queridos oyentes, telespectadores o como seáis, esa no la hemos guardado para nosotros. Se ha quedado para nosotros. Ahora ya estamos contigo. Dicho eso, pues mira, a mí me pasó una cosa ahí muy curiosa, porque yo no lo sabía la relación que había entre dos personas que para mí han marcado un antes y un después. Es decir, a mí Carl Sagan siempre, desde pequeñito me ha fascinado el cosmos. De hecho, si no hubiese estudiado fisioterapia, posiblemente hubiese estudiado física por la astrofísica, y eso que a mí los números no se me terminan de dar bien, porque con mi dislexia muevo ahí, pero es posible que hubiese sido. Y también a Carl Sagan lo admiraba profundamente, no solo por lo que contaba, sino cómo podía coger esos conceptos tan complejos de explicar la mecánica del universo y hacerla sencilla y accesible. Pues claro, después, con el tiempo, y de hecho la primera vez que tú y yo nos conocimos, estuvimos hablando mucho de la famosa teoría endosimbiótica, que ahora yo te voy a lanzar a ti la pelota también para que las expliques un poco sobre los corales y tal, porque tú me lo explicaste a mí también en ese momento. Y ahí conocí a la figura de Lynn Margulis, que no tiene un premio Nobel, pero se lo merecía. Y a mí fue una figura que me gustó mucho, porque si nosotros vemos el discurso que hay incluso cuando vemos el tratamiento de enfermedades como el cáncer, ¿no? Siempre la batalla contra el cáncer, la lucha contra el cáncer, tenemos que ganarle la batalla a ese enemigo silencioso. Hablamos de la evolución, la supervivencia del más fuerte, el pez grande se come al pez chico, y Lynn Margulis llegó y nos dijo que eso es cierto, pero que hay un componente muy importante de simbiosis, de cooperación entre las especies. Ahora yo te lanzo ahí la historia para que tú lo hagas en lo macro, y después van a entender por qué eso también tiene mucha importancia en lo micro. Claro, estudiando me di cuenta que Lynn Margulis y Carl Sagan habían sido matrimonio. Es decir, entonces claro, para mí fue como un jolín, todo se cierra, el círculo se cierra. Dos de las personas que más admiro han vivido durante muchos años juntos. Fue algo muy bonito. ¿Quieres que hable entonces un poquito de la teoría de la evolución hologenómica, ¿no? Yo siempre lo cuento de la misma manera porque me parece un poco curiosa, chistosa, pero es completamente real.
Yo suelo dormir poco la siesta, es rara vez a lo largo del año, pero recuerdo que un día, estando en Canarias, en casa de mi madre, pues me quedé dormido y tal, y al despertar tuve como esa sensación en el duermevela final de estar casi despierto. Me vino una idea a la mente que yo pensé que era de absoluto premio Nobel. Dije, pero ¿cómo llevo yo años literalmente estudiando, pues eso, microbiota, a través de vídeos, papers, todo tipo de contenido, y nunca haya escuchado hablar ni leído nada acerca del impacto de la microbiota o de los microorganismos en la evolución del ser humano? Es decir, nos vamos a las teorías clásicas evolutivas y no había absolutamente nada. Y me pongo a investigar y, oye, me resultó complejo, pero al final sí que llegué, obviamente, como casi siempre en esta vida, alguien se ha adelantado, ¿no? Alguien ha pensado lo mismo. Unos 10 años antes, creo de que lo hiciera yo. Y resulta que sí que existe una teoría evolutiva que pone a los microorganismos como protagonistas también, es decir, que no se puede entender la evolución del ser humano sin esa simbiosis, sin esa ayuda. Y como ejemplo eran dos expertos, de hecho marido y mujer también en este caso, fíjate qué curioso, expertos en corales marinos, ¿no? Que identificaron cómo pues esa muerte coralina, ¿no? Lo que normalmente hemos visto en noticias, en telediarios y tal, ese blanqueamiento de los corales que se supone que tal y como se nos cuenta, parece que lo único importante era que subía la temperatura del agua prácticamente, y sin embargo ellos, expertos en el tema, identificaban cómo había una auténtica simbiosis de un montón de tipos de vida que permitían que los corales fueran lo que somos y lo que conocemos, ¿no? Entonces, extrapolaron esa idea a la evolución del ser humano a partir de otras ideas como las de Lynn Margulis, ¿no? Ese holobionte, el vernos a nosotros como un organismo que incluye otro tipo de organismos y que viven, que coevolucionan juntos. Hasta la fecha, y aquí ahora te la lanzo a ti, no sé si estás enterado, hasta hace muy poquito, uno de los ítems más importantes de esa teoría de la evolución hologenómica, que todavía la ciencia no sabía explicar, era la transmisión vertical de genoma, digamos, microbiano. Es decir, en palabras sencillas, que de un padre a un hijo, de una madre a la descendencia, haya a nivel genético una transmisión, digamos, de microbiota, lo que entendemos hoy a lo mejor como microbiota. La transmisión horizontal sí que se conoce, es decir, en vida es muy fácil, es decir, la madre, cuando el feto sale por el canal del parto, o amamantando, o el simple hecho de abrazarnos. Si nosotros nos abrazamos, nos estamos transmitiendo en cierto sentido, o por el hecho de estar juntos, a través del habla, pues oye, siempre algo pasa. Sin embargo, hace apenas unos meses, este año, en 2024, tenemos los primeros estudios que hablan de la línea microbiota o el eje microbiota línea germinal. En ratones ya se ha descubierto que puede haber una predisposición a tener cierto tipo de microbiota dependiente del padre y a través digamos, del genoma, ¿no? Que es una cosa que se suponía que estaba ahí, que de alguna manera se sabe que está ahí, o se cree, como tantas cosas en física también, en cuántica, pero que hasta ahora no se había podido descubrir. Entonces, al final, por resumir, tenemos que entender que nosotros como seres humanos sí que podemos estar en lo más alto de la cadena evolutiva, pero que sin los microorganismos morirían. No somos nada. Ahí está. Pues eso, que lo estamos viendo, aunque una bacteria, una microbiota es algo muy pequeño, pero es algo entre dos especies, ¿no? Pero si lo miramos aún más profundo, es lo que Lynn Margulis hablaba de cómo pudo surgir la vida. Nosotros en esencia somos un puñado de átomos que nos lo ha prestado el universo, que se mantienen cohesionados y funcionan gracias a una energía que nos ha prestado también el universo. Y eso es posible porque en un momento determinado de la evolución, unas bacterias muy pequeñitas, que eran súper especialistas en producir energía, se unieron con unas bacterias mucho más grandotas que no eran tan especialistas en producir energía. Ahí de esa cooperación surgió una supercélula, ¿no? Podríamos decir, que era grande, tenía mucha energía y era capaz de asociarse ya con otras células. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú llegas con tu sueldo a fin de mes, pues solo puedes pensar en sobrevivir, ¿no? Cuando ganas más dinero, estás más tranquilo, pues puedes pensar, oye, pues ahora voy a hacer este máster, o voy a hacer esta reformilla en mi casa, puedes pensar más a lo grande, ¿no? Porque claro, cuando hay más energía, esos organismos unicelulares,
pudieron relacionarse con otros, generar pluricelulares, líneas evolutivas, hasta donde tú y yo estamos hoy aquí hablando. Y eso es posible por esas bacterias primitivas que están todavía dentro de nuestras células, que son las que se encargan de transformar la energía que está contenida en esos alimentos, y esto es algo que yo siempre digo, quien me haya escuchado lo siento, sé que soy muy pesado, pero que la comida, los alimentos no son energía, son combustible, es como la gasolina, y lo que necesita nuestro cuerpo es convertirlo en energía. ¿Y dónde lo convierte? En la mitocondria. Y esas mitocondrias son bacterias primitivas que coexisten con nosotros. Entonces, claro, sin ellas no podríamos estar aquí, ya no solo porque son indispensables para vivir, porque un cuerpo sin energía es un cadáver, pero es que no hubiese podido darse la línea evolutiva que tenemos hasta el día de hoy. Eso es el inicio un poquito de Activa tus mitocondrias, sí. Que no hemos nombrado el título del libro, bestseller, si no me equivoco, ¿no? Activa tus mitocondrias se ha vendido fantásticamente bien. Mira, verdaderamente sí, yo es algo que estoy muy contento. Ahora hace nada, ya se inauguró la 8ª edición, ya van, no me acuerdo ahora si eran 15, 20.000 copias vendidas en un año, que para ser un libro de divulgación científica es espectacular. Es un súper éxito. Yo estoy súper orgulloso y súper agradecido a todas las personas que lo han leído y que le han mostrado el cariño, o sea que es algo que estoy muy contento, sí señor. Entonces tenemos a esas mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas, pero no cumplen solo esa función, aunque quizás sea la más relevante. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿En qué nos ayudan en el día a día las mitocondrias? Bueno, las mitocondrias son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo porque producen energía y también producen un excedente de energía, que es el calor, que sin ella pues estaríamos fríos, es decir, no termorregularíamos. Son las encargadas de producir energía para funcionar en forma de una molécula que se llama ATP, que es la moneda energética que usa nuestro cuerpo para la vida, y después energía libre en forma de calor para calentarnos. Pero después también tiene otras funciones súper interesantes, que son orgánulos, es decir, son partes de la célula que generan moléculas indispensables para la vida de la célula. Es decir, dentro de la mitocondria se producen reacciones químicas muy complejas que transforman sustancias, y gracias a ello, pues, por ejemplo, se pueden producir las moléculas, es decir, las moléculas precursoras, los ladrillos de los que se genera, por ejemplo, el cortisol, la melatonina, las hormonas esteroides como los estrógenos, la testosterona. Después la mitocondria también es capaz de producir moléculas de ARN, que es una molécula mensajera que comunica con el núcleo de la célula y le explica cómo está el ambiente externo, es decir, son unos orgánulos indispensables para la vida. De ahí que cuanto más los cuidemos, vamos a estar más sanos, ya no solo que vamos a estar obviamente más delgados y mejores, con un metabolismo más activo, porque son las que se encargan de quemar esos combustibles, pero también nuestra célula va a funcionar mejor y nuestras células van a funcionar mejor y por ende nuestra salud. Fíjate qué curioso, hablábamos de endosimbiosis o de hologenomas y acabas de decir que en las mitocondrias se trabaja con ARN, que es una de las poquitas cosas que nos enseñan de genética desde que somos pequeños, es ADN y ARN, ¿no? Y sin embargo el genoma mitocondrial es bacteriano, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí lo dejo, sí, ¿no? Sí. O sea, Además esto es algo que a mí me voló la cabeza, porque cuando yo estudié primero, ya tengo mi año, hice BUP y COU de ciencias. Tenemos los mismos y yo no los hice, y yo hice bachiller normal. Porque yo era de una promoción, te quiero decir, aquí en la Andalucía más rural, en los pueblecitos más rurales, todavía la LOCSE esta antigua pues tuvo una prórroga, por decirlo de alguna forma. Hice BUP, hice COU, después estudié fisioterapia, después hice un máster en osteopatía. Nada de eso me hablaron de esto, de lo que yo te iba a decir, y fue cuando llegué a un curso de nutrición que hice con Pedro Bastos, y él nos hablaba y nos decía que la mitocondria tiene ADN propio suyo, bacteriano, tiene una membrana como la de las bacterias, y su funcionamiento en esencia es como el de las bacterias, es decir, son bacterias que viven dentro de nuestras células. Por eso, todo lo que beneficia a nuestra microbiota beneficia a la mitocondria. Nosotros, por ejemplo, vemos, ¿no?, que los alimentos fermentados de calidad
son indispensables para mejorar la salud de nuestras mitocondrias, es decir, van a mejorar nuestro metabolismo, para que las personas nos entiendan. Por eso vemos, ¿no?, que se asocia, es cierto que estos estudios que son largos, prospectivos, no son de doble ciego, no son aleatorizados, pero se asocia, por ejemplo, un mayor consumo de alimentos fermentados. Por ejemplo, las personas que comen más yogur de calidad tienen mejor peso y tienen un metabolismo mejor y tienen menos enfermedades cardiovasculares que aquellas personas que no. ¿Por qué? Porque todas esas moléculas que están en los fermentados, que benefician a nuestra microbiota, benefician a nuestras mitocondrias. Y pasa al contrario. Sabemos, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un antibiótico o respiramos aire contaminado, eso para nuestra microbiota es mortal, pero también es para nuestras mitocondrias. Es decir, de hecho vemos como cuando tomamos un tratamiento con antibióticos, ¿qué nos pasa? Primero es cierto que el tránsito intestinal se altera, pero nos encontramos tremendamente cansados, tremendamente fatigados, porque le hemos hecho, digamos, un daño a esas mitocondrias. Fíjate qué curioso, muchas veces la sociedad en general se plantea, oye, en los países asiáticos, ¿cómo es posible que comiendo, y más ahora en la época de la hidratofobia, desgraciadamente, que vivimos, ¿no? ¿Cómo es posible que comiendo tantos hidratos estén casi siempre delgados, ¿no? Parece que en índices saludables y demás. Oye, quizás su consumo de alimentos fermentados es infinitamente mayor que el nuestro, ¿no?, de alimentos probióticos. Nosotros, por desgracia, en nuestro contexto, hemos perdido gran parte de la alimentación viva. En esta vida no hay nada, casi nada unifactorial, pero quizás por ahí hay una línea bastante interesante y relacionada precisamente con lo que dices, ¿no?, con el estado mitocondrial. Mira, tienes toda la razón, porque si tú hablar de Asia es como hablar de África o hablar de América, es decir, generalizar mucho, pero sí es cierto que en el patrón del sudeste asiático, de Asia, hay una alimentación, hay un patrón, digamos, que es muy similar a todos, y es lo que tú has dicho: alimentos fermentados en cantidades brutales. Es algo que es muy interesante para mejorar la función de nuestras mitocondrias, como tú has dicho. Muchos alimentos del mar, ricos en yodo y omega 3, que es súper indispensable para mejorar la salud de nuestras mitocondrias. Pero después también una alimentación muy variada en especias, que son también la cúrcuma, el jengibre, la cayena, también son unos activadores mitocondriales de primer orden. Una alimentación muy rica en brásicas, toma mucha col, mucho coliflor, lombarda, brócoli, que también son nutrientes muy indispensables para las mitocondrias. Pero después también tenemos como la joya de sustancia activadora de nuestras mitocondrias, que es el té verde. Y es que, claro, dime un país de Asia en el que no se tome té verde. Y el matcha viene de allí, ¿no?, de esa zona. ¿Qué ocurre cuando tenemos una disfunción mitocondrial? Ya hemos visto, oye, que son absolutamente imprescindibles, pero desgraciadamente estamos viviendo en un contexto en el que es bastante habitual que existan disfunciones a nivel mitocondrial. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué tipo de enfermedades o de problemas suelen estar más asociados? Varias cositas y vamos a diseccionarlas. Lo primero, es cierto, porque mucha gente puede pensar, ¿no?, cuando hablamos de mitocondrias, y también muchas veces preguntan, oye, un análisis de sangre específico para ver mis mitocondrias. Se puede hacer una biopsia, traer tejido del músculo y medir cómo está tu función mitocondrial. Lo que pasa es que verdaderamente no creo que sea necesario. ¿Por qué? Porque tenemos muchos marcadores que nos dicen que nuestras mitocondrias no van a funcionar bien. El primero de ellos sería el más evidente, que sería tener un acúmulo en sangre elevado de triglicéridos o glucosa. Es decir, si una persona tiene la sangre saturada de combustible, es primero porque puede ser por muchas cosas, pero su conducta alimentaria le está llevando a ingerir más glucosa, más grasa, o a lo mejor no más grasa, sino solo más glucosa, y nuestro cuerpo la va a convertir en grasa. Es decir, está ingiriendo más calorías de las que gasta, pero si hay energía, hay combustible acumulado en nuestra sangre, sabemos que la mitocondria no va a estar funcionando en ese momento muy bien. Entonces, personas que tienen triglicéridos y glucosa elevada en sangre, sabemos que hay mucho que hacer ahí a nivel de mejora mitocondrial, y todo lo que sea activar mitocondrias va a mejorar eso. Eso sería, por ejemplo, un marcador. También otro marcador, niveles como un tóxico mitocondrial, que es la homocisteína, que se eleva, por ejemplo, en personas que tienen daño mitocondrial, pero también que tienen, por ejemplo, una ingesta muy baja de productos verdes, es decir, muy baja en verdura,
es una de las causas, hay otras, pero nos daría para un podcast para hablar, ese también podría ser un marcador, pero es que después tenemos un marcador que es muy fácil. Si una persona sube unas escaleras y se cansa y ya o coge un peso y se lo mueve y se cansa, acelera un poco el paso y se cansa, si no hay ninguna enfermedad respiratoria, eso es un signo muy claro de que sus mitocondrias no funcionan bien, porque en esencia la mitocondria usa la grasa y la glucosa para producir energía con el oxígeno. Entonces, cuando a nada que nos movemos nos falta el aire, sabemos que la mitocondria no va a funcionar muy bien. Personas que están cansadas, que están siempre cansadas, siempre fatigadas, dolores musculares crónicos, y después casi todas las patologías crónicas tienen un trasfondo mitocondrial. Mira Parkinson, las mitocondrias de las neuronas de la sustancia negra tocada. Mira Alzheimer, las del hipocampo. Mira cirrosis hepática, las del hígado. Es decir, cualquier enfermedad en ese tejido va a marcar disfunción mitocondrial. Sí, que indirectamente, de nuevo, también la ciencia ha destacado vínculos entre un exceso de glucosa y neuroinflamación, sí. Con lo cual al final parece que todo cuadra, ¿no? Hay una lógica ahí patente. Vámonos al lado contrario, biogénesis mitocondrial, que sería el aspecto más positivo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué significa el concepto de biogénesis y después entraremos un poquito en cómo mejorar el estado mitocondrial. La biogénesis mitocondrial viene de la mano, ¿no?, de esa naturaleza microbiana de las mitocondrias, es decir, nosotros vamos a ponerlo en un ejemplo malo, pero para que la gente nos entienda, una infección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el tracto urinario una pequeña colección de bacterias de E. coli, de Escherichia coli, y esas pues se multiplican, de una salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 16, exponencialmente. Cuando llegan a un número muy alto, puede producirte una infección, ¿no? Y eso lo entendemos todos, cómo se multiplican las bacterias. Por eso, yéndonos al lado bueno, es exactamente igual que le pasa a la mitocondria. Una mitocondria se puede dividir, dar 2, de esas 2 dar 4, de esas 4 dar 16, multiplicar muchas más, que eso se llama biogénesis mitocondrial. Pero es que después esas mitocondrias, que son recién nacidas, delgaditas, también se pueden convertir en mitocondrias poderosas, fuertes, alargadas, capaz de producir más energía y capaz de procesar más combustible. De hecho, esto llega a tal punto, que es algo muy interesante, porque sabemos que las mitocondrias, que primero el hogar por excelencia de las mitocondrias es el tejido muscular, pues sabemos que cuando nuestro músculo está sano y produce una buena biogénesis mitocondrial, es capaz de producir un excedente de mitocondrias que las dona a la sangre y pueden ir por los tejidos e infiltrar como una infección, pero en este caso sería buena, otros tejidos, por ejemplo el cerebro, y hacer que el cerebro funcione mucho mejor. El corazón, el hígado, todos esos músculos. Por eso hemos dicho durante muchos años que el ejercicio es la mejor medicina, por muchas vías, pero hoy día sabemos otra más, y posiblemente sea la más potente, que es esa donación de mitocondrias que es capaz de hacer el músculo. Entonces, por lo tanto, si queremos mejorar la biogénesis mitocondrial y queremos mejorar la salud de nuestras mitocondrias, tendríamos que aumentar nuestra actividad física. Y digo actividad física porque engloba el ejercicio y el movimiento, es decir, ejercicio aeróbico, que hasta hace unos años era el santo grial, se denostó y parece que hoy día salir a correr, bicicleta, nadar es perder el tiempo, ¿no? Y hemos ido a otros entrenamientos de más alta intensidad, más cortitos, rollo CrossFit, HIIT, etcétera, ¿no? Y también musculación. Hoy día sabemos que todo el ejercicio físico es indispensable. Musculación, si hacemos pesa, hacemos flexión, hacemos sentadilla, más músculo, pues más hogar para nuestras mitocondrias, más mitocondrias. Ejercicio de intensidad. El ejercicio de intensidad no va a hacer que tengas más mitocondrias, pero las mitocondrias que tengas van a ser mucho más poderosas, es decir, va a hacer que esa mitocondria funcione mejor. Y el ejercicio aeróbico va a hacer que se multipliquen las mitocondrias. ¿Qué intensidad de ejercicio aeróbico? La famosa zona 2. Esa intensidad de ejercicio en la cual dos personas, por ejemplo, si tú y yo vamos trotando,
podemos hablar cómodamente, no cómodamente, podemos ir hablando, oye, mi Adrag, qué guay esto, tal cual, pero si yo te digo, tío, cántame tu canción favorita, no vas a poder porque se te va a entrecortar el aire. Ese punto en el cual vas bien, pero si subes un poco ya empiezas a fatigarte, ese es el punto perfecto para activar tus mitocondrias. Yo siempre que hablo de esto, me acuerdo de yo hace 20 años que hice fisioterapia, pues hace 23 años, en primero de carrera, un profesor que nos hablaba ya en fisiología de la actividad física de esto, que la mejor intensidad para el ejercicio era ese punto, era esa caminata vigorosa o ese trote suave en el cual puedes hablar pero no puedes cantar. Y hoy día es el santo grial, ¿ves? A todos los divulgadores, Peter Attia, Andrew Huberman, un montón de divulgadores de salud hablando de zona 2. Bueno, en España, Marcos Vázquez y por supuesto Íñigo San Millán, que es el pope de la investigación a nivel de laboratorio de las mitocondrias. Es súper interesante, pero y fíjate de nuevo, y lo podemos vincular, la actividad física nos ayuda a quemar el excedente de energía que podemos tener, con lo cual descargamos o generamos un mejor ambiente, contexto de trabajo, y con el trabajo de masa muscular también generamos más almacenes para guardar la glucosa y tal, es decir, que al final todo va de la mano. Oye, Antonio, es curioso, cuentas en tu libro cómo a las mitocondrias les encanta el frío, el calor, la alta intensidad de la que acabas de hablar. ¿Por qué? Y esta es una pregunta quizás la menos científica de todas. ¿Por qué crees tú que las mitocondrias son tan... les gusta tanto la hormesis, esos estresores que lejos o sea, que en unas cantidades adecuadas nos van a generar aspectos positivos, ¿no? Mejoras a nivel de salud? ¿Por qué les gusta tanto el estrés? Ya. Pero yo creo, bueno, no es que lo crea yo, pero ahí se sabe que viene mucho inherente a su naturaleza microbiana, ¿no? Sabemos que los microbios son súper resistentes y son súper horméticos, es decir, de hecho solo tienes que ver que el mayor veneno para una bacteria es el antibiótico, y el antibiótico es cierto que acaba con las bacterias, pero ¿qué está generando? Superbacterias. Entonces sabemos que las bacterias son unos seres vivos ultra resistentes y las mitocondrias no es al contrario. Entonces la mitocondria es muy resistente. De hecho, cuanto más la estimulas, más sustancias, más moléculas protectoras va a generar, porque ya te digo, es una bacteria en esencia, pero después también tiene que ver mucho con la necesidad, cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a un estresor fisiológico, es decir, un estresor que nuestro cuerpo entiende, frío, calor, hambre, necesidad de movimiento, todo eso se traduce en una demanda de energía. Entonces, claro, cuando tú te metes en un tanque de agua fría o te duchas con agua fría o sientes frío, el núcleo de nuestra célula va a mandar moléculas de señalización a la mitocondria y le va a decir: mitocondria, por favor, trabaja, que hay frío y tienes que calentarnos. Entonces va a activar a la mitocondria. Al igual que cuando se produce calor, cuando se va a producir, te metes en una sauna, el núcleo de la célula le va a decir a la mitocondria: mitocondria, hay que disipar este calor, necesitamos energía para bombear la sangre, nuestros músculos tienen que disipar energía, trabaja, actívate. Entonces se va a activar. Cuando estamos en un ayuno pasa exactamente igual, nuestras células van a decir: oye, falta combustible, tienes que funcionar de una forma más eficiente, actívate y trabaja, da el tope para producir energía, porque tenemos que buscar alimento porque hay poca energía. Y bueno, con el ejercicio físico es la prueba más evidente, ¿no? Nos movemos, necesitamos energía y la célula manda moléculas como por ejemplo el TFAM, que es un súper señalizador de biogénesis mitocondrial, activa a la mitocondria. Entonces por ahí vendría, pasa al igual que determinados nutrientes, como hemos dicho anteriormente, cúrcuma, la curcumina de la cúrcuma, el sulforafano del brócoli, las catequinas del té verde, son moléculas que cuando entran en nuestro torrente sanguíneo son señalizadoras de activación mitocondrial. Me llamó mucho la atención que citabas también a la apnea. Tuve el placer de hacer con Miguel Lozano un curso de apnea hace unos meses y me parece fantástico. O sea, a nivel mental es una cosa
extraordinaria. ¿Por qué también la apnea, esa falta de oxígeno, genera beneficios a nivel mitocondrial? La apnea tiene muchos beneficios para el organismo, pero uno de ellos, podríamos hablar de muchos, pero me voy a ir a uno que es el más fácil y el más entendible, ¿no? Que es la apnea. Cuando nosotros estamos aguantando la respiración, ¿de dónde se va a agotar el oxígeno? Se va a agotar, bueno, de todas las partes, pero va a empezar agotándose primero de los pulmones, después de la sangre, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en apnea, aguantando la respiración, el oxígeno que está en nuestra sangre, bueno, primero el que está en nuestros pulmones, va a permear a la sangre y de la sangre va a permear de una forma mucho más fácil a los tejidos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos haciendo una apnea, es cierto que estamos agotando el oxígeno de nuestro cuerpo, pero estamos facilitando que el oxígeno que tengamos se vaya por pura necesidad a la célula. Entonces, al final estamos oxigenando a la célula. Y como la mitocondria funciona con oxígeno, cuanto menos oxígeno hay de forma pautada, controlada, terapéutica, mucho más se van a activar y mucho más van a ser más eficientes produciendo energía. Entonces, todo lo que sean los retos a nivel de oxígeno, ya sean apneas, técnicas, ejercicios de hipoxia intermitente, respiración Wim Hof, aparatos que emulan la hipoxia, entrenamientos en altura. Efectivamente, todo esto son estímulos súper poderosos para mejorar la función de la mitocondria, súper poderosos. Antonio, vamos a cerrar este bloque, no podía ser de otra manera. Microbiota y mitocondria. ¿Qué vínculo existe? Aunque algunas pinceladas han caído ya anteriormente. Sí. Bueno, ya hemos hablado antes de esas cosas, de esos vínculos en cuanto a alimentación y tal, pero es súper interesante y también nos daría para un podcast entero, pero a muy grosso modo, las bacterias producen sustancias que son altamente beneficiosas para las mitocondrias. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos bachillerato, ¿no? Había ese famoso ciclo de Krebs, ¿no? Que el ciclo de Krebs también se le llamaba el ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Ácido cítrico, isocítrico, succínico, fumárico, todos estos, ¿no? Esas son sustancias que utiliza la mitocondria para producir energía. Curiosamente, y ahí lo puedes decir tú mejor que yo, ¿dónde encontramos esos productos y en qué alimentos los encontramos y quién los produce en esos alimentos? Miodrag. Con la fermentación de nuestras bacterias, ¿no? Ahí está. Entonces las bacterias beneficiosas producen sustancias que directamente activan a la mitocondria. Eso sería el primero. El segundo, que es también súper bonito, bueno, sería el famoso butirato que producen las bacterias productoras de butirato. El ácido butírico es súper interesante para mejorar la función de la mitocondria. Y el tercero, que es súper chulo, es que, como hemos dicho anteriormente, la cúrcuma, la curcumina, las catequinas, todos los principios activos, cuando la microbiota los procesa, los convierte en super principios activos, los activa. Es decir, la curcumina, si está activada por una microbiota, va a ser mucho más poderosa para la mitocondria y mucho más sanadora para nuestro organismo que no. Por eso, por ejemplo, es muy interesante si vas a comer, por ejemplo, chucrut, pues a ese chucrut añadirle la cúrcuma. ¿Por qué? Porque va a generarse esa sinergia. Si el chucrut, que ahí lo podías tú hablar mejor, si el chucrut Sí, no está pasteurizado, claro. Si te lo compras en el supermercado, complicado. Efectivamente. Entonces, claro, si tú te tomas, por ejemplo, un vaso de una buena kombucha y estás tomando un plato que tenga fitoquímicos, va a generarse esa sinergia entre la microbiota y esos fitoquímicos para activarlo. Pero ya no solo eso, sino las bacterias que viven en nosotros, si son una bacteria saludable, van a coger esos fitoquímicos y los van a activar y van a mejorar la salud de esa mitocondria. Entonces, sin una buena microbiota, no vamos a tener buenas mitocondrias. Al final estamos generando casi otro tipo de simbióticos diferentes a los habituales que hablamos siempre normalmente de esa unión entre probiótico y prebiótico. Aproveché que esta era la última pregunta del bloque, que hablamos de microbiota, para irnos a el nervio vago, que es ahora mismo eso que te está calentando casi tanto como las mitocondrias, ¿no? El próximo 27 de noviembre, bueno, depende de cuándo vean este vídeo, quizás ya haya pasado, 27 de noviembre, fecha de salida
de tu nuevo libro, Estimula tu nervio vago, que lo tenía por aquí. Sí. Te pregunto en primer lugar, ¿la fecha tiene algo especial? ¿Elegimos el 27 de noviembre porque te dice algo o no? ¿O ha sido simplemente...? Mira, es curioso porque mira, cuando salió el primer libro, Hijos de la Adversidad, salió el día del cumpleaños de mi madre y fue una cosa súper curiosa en ese sentido, no lo habíamos planeado. El segundo libro, Activa tus mitocondrias, iba a salir el día de mi cumpleaños, pero por un retraso en mi entrega también iba a ser totalmente anecdótico. Iba a salir el 7, al final salió el 15 y salió ahí, pues ya está. Y este libro iba a salir el 15 como el anterior, pero como me retrasé otra vez con la entrega, pues sale el 27 y ya está, te quiero decir. La editorial lo ha puesto ahí, también es una fecha, digamos que estratégica, interesa que siempre esté antes del Black Friday, para que las personas que nos están escuchando piensen que es un regalo estupendo. Yo creo que es un regalazo. Para sus familiares, amigos, para ellos mismos. Entonces, claro, es más tema de editoriales que mío. Y además entre semana, porque es más sencillo realizar pues eso, ese primer día de lanzamiento. Si tienes algún evento, algún acto, las librerías están más accesibles, ¿no? Que en fin de semana, que a lo mejor hay mucho lío y es más complicado montar un stand y demás. Antonio, pues empecemos. ¿Qué es el nervio vago y por qué últimamente escuchamos hablar tanto de él? Por suerte. Vale, aquí voy a intentar no extenderme porque ya llevamos... Da para un libro de 400 páginas, ¿no? Efectivamente, además, esto es muy gracioso porque yo prometí a mi editorial, porque el libro de Activa tus mitocondrias, para una editorial hacer un libro de 407 páginas como Activa tus mitocondrias es complejo. Le prometí que iba a ser un libro más corto. He cumplido, son 400. Pero verdaderamente el libro iba a ser de unas 250 páginas, pero al final uno se extiende. Pero sí te he de decir una cosa, y eso va a mi favor aquí. La lectura de Estimula tu nervio vago es mucho más sencilla que Activa tus mitocondrias. Mucho más sencilla. Creo que... no es falsa modestia, pero es un libro que ha quedado muy bonito, es un libro que se lee muy bien y que es un libro que es precioso. Y gran parte de que sea tan bonito viene porque es un libro que también en mucha parte está escrito gracias a conversaciones que yo he tenido con grandes mentores míos. Entonces hay un poquito de muchas personas muy importantes para mí en ese libro. Entonces cuando yo lo leo digo, joder, ha quedado guay, ¿no? Y lo que quería decir con ese libro, con Estimula tu nervio vago, en esas 400 páginas, aquí vamos a dar una pincelada y después, si quieres, volvemos a repetir cuando tú quieras y entramos en toda la profundidad del mundo. Pero al final, el nervio vago es, digamos, el artífice de la respuesta de relajación de nuestro organismo. Es decir, pues nosotros tenemos un sistema nervioso mal llamado autónomo, porque podemos decir semiautónomo, es decir, porque sí es cierto que opera por su cuenta, pero incide mucho lo que nosotros hacemos en que actúe de una forma u otra, en el cual todas las personas les sonará eso del simpático y el parasimpático. El simpático, ante un peligro, ante una amenaza, ante lo que se conoce como un estresor, se dispara y nos pone en tensión, en lucha, huida, tensa nuestros músculos, inflama nuestro cuerpo, acelera nuestro pulso cardíaco, la respiración, es decir, nos pone nerviosos. Una vez que el evento estresante lo hemos superado, entra a funcionar el parasimpático. Y el parasimpático, cuando, digamos, la parte más importante es el nervio vago, un nervio que va desde una zona del cerebro que se llama bulbo raquídeo y desde ahí sale y va inervando, pasa por el cuello, después pasa al lado del esternón, detrás de las clavículas y se mete dentro de nuestra cavidad, primero pulmonar y después abdominal, y inerva todos los órganos de nuestro cuerpo, los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, todos, ¿no? Todo. Y después también establece pequeños también micronervios que se van a todo el organismo, ¿no? Está una red que conecta todo nuestro cuerpo. ¿Y qué hace? Es la que después del estrés genera relajación, es decir, genera la molécula que se llama acetilcolina que calma a nuestro cuerpo después del estresor. Entonces, ¿qué ocurre? Que fruto de esta vida tóxica, moderna en la que tenemos, el simpático lo tenemos siempre
hiperdisparados por las nubes y el parasimpático está muy bajo. Entonces, lo que sí sabemos es que tenemos estrategias para estimular al nervio vago y que pueda coger el vigor necesario para relajarnos. Entonces, claro, eso tiene mucha importancia porque sin el nervio vago funcionando, pues no digerimos alimentos, el nervio vago es el que se encarga de resolver y solucionar los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo, de relajarnos, de hacer que durmamos bien. Entonces, claro, es el encargado del bienestar de nuestro organismo. Pero no solo eso, sino el nervio vago no solo ejecuta, sino que es, de hecho, es más receptor de información que ejecutor. Es decir, por ejemplo, el famoso eje intestino-cerebro es el eje intestino-cerebro y la mayor parte de esa conexión es a través del nervio vago. Entonces, claro, necesitamos un nervio vago saludable para tener también, por ejemplo, una microbiota saludable. Entonces, es una estructura súper importante de la cual yo llevaba años pensando que se merecía un libro y al final conseguí que la editorial, pues mi editorial Alienta, que gracias a Dios está ahí siempre y me hace caso, pues me dio el permiso y la oportunidad para escribir este libro, que ya te digo que tiene muchas estrategias. Yo al final mi primera formación es fisioterapia y tiene muchas estrategias corporales, estiramientos, técnicas de automasaje para estimular a tu nervio vago. Me has respondido a 6 preguntas en uno, Sí. agradecido, así vamos a cortar. No, pero por poner un poquito más de énfasis, obviamente, y fíjate que cuando me adelantaste hace unos días o algunas semanas, oye, nervio vago y tal, te dije, que vamos a hablar de eje intestino, microbiota, cerebro, porque es cierto que en los últimos años, por suerte, hemos escuchado hablar mucho de ese eje y de que el nervio vago era protagonista absolutamente principal, pero parecía que era una carretera, una autopista que unía exclusivamente, digamos, nuestro aparato digestivo con el cerebro. Sin embargo, como nos has contado y como estoy con muchísimas ganas de leer, esa carretera se ramifica, esa autopista tiene viales que van a todo el organismo, riñones, hígado, pulmones, etcétera, etcétera. O sea que, lejos de ser simplemente una carretera, está cumpliendo funciones absolutamente esenciales y obviamente, y te pregunto al igual que en el caso de las mitocondrias, siendo tan relevante como podemos entender, ¿qué pasa cuando el nervio vago no funciona? O deja de tener, digamos, un tono adecuado. Sí. ¿Qué nos ocurre? Pues hay varias cosas, ¿no? La primera, y que la vemos a día de hoy, bueno, todas verdaderamente son súper prevalentes, no te podría decir una más que otra, pero por ejemplo, nuestras digestiones se ven súper comprometidas, porque el nervio vago es el responsable de que nuestra boca genere saliva, que nuestro estómago, produzca ácido clorhídrico, que nuestro hígado produzca bilis, que nuestro páncreas produzca enzimas digestivas, ¿no? La digestión comienza en la cabeza, comienza en esa fase cefálica. Entonces, si el nervio vago no funciona, no vamos a tener buenas digestiones y muchos procesos de SIBO, de disbiosis, vienen por una mala salud del nervio vago. Ese sería el primero, ¿no? Podríamos decir después otro, serían los trastornos inflamatorios de nuestro organismo. Es decir, la inflamación crónica viene de la mano de una mala salud del nervio vago. De hecho, en trastornos inflamatorios crónicos, por ejemplo, como la artritis reumatoide, hay una intervención quirúrgica que es implantar a nivel del cuello un dispositivo que está conectado con el nervio vago, que emite un pulso de corriente para estimular con esa corriente al nervio vago. Y se ha visto que procesos reumáticos crónicos inflamatorios se reducen de una forma muy espectacular. Yo en el libro entro de puntillas, porque en el libro del nervio vago, los suplementos que hablo de ellos... Que obviamente en 400 páginas no te da tiempo a... Tienen un papel, tienen un papel secundario, y esos tratamientos médicos, esos gadgets, ¿no? Esos aparatos estimuladores del nervio vago, no hablo mucho de ellos, pero he tenido mi razón de ser, ¿sabes? Porque mira, pasa el típico chiste, ¿no? De, oye tío, Miodrag, te veo más fuerte, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y tú me dices, bueno, pues mira Antonio,
he empezado a hacer más ejercicio de fuerza, estoy incorporando ayunos intermitentes, he empezado a meditar, antes dormía 6 horas y ahora duermo 8, y también estoy tomando un suplemento de creatina. Y yo termino y digo, coño, creatina, ya lo sabía yo, ¿cuál es la marca? Yo me quiero tomar esa creatina. Pues eso, que es un chiste, es lo que ocurre. Entonces, cuando tú hablas del nervio vago, me pasó por ejemplo con las mitocondrias, cuando hablaba de la luz roja, infrarroja, me cuesta después mucho trabajo decir a la persona, no, que eso es la corona, es la cúspide de todo lo que tienes que hacer. Pues entonces aquí lo he hecho más fácil, le he dado un papel muy secundario a esos suplementos y me he enfocado mucho en el estilo de vida, porque es que si no, al final no aprendemos. Sí, de hecho, tenía esa pregunta, la vamos a dejar, estaba para el final, la de precisamente ciertos aparatos y tal. Pues vamos a intentar pinceladas muy breves. Hablas de risa, hablas de tapping, hablas de ciertas cositas, automasajes, como has dicho. Por encima se trata un poco de intentar darle prevalencia a ese sistema nervioso parasimpático, es decir, a bajar un poquito los biorritmos, aflojar de esta vida estresante que tenemos, ¿no? Va un poco por ahí. Efectivamente, bueno. Hay una parte del libro en la que desarrollo mucho el eje intestino-cerebro, en la cual hablo mucho de la alimentación saludable para el nervio vago, de cómo mejorar nuestra microbiota, y esa parte ha sido bajo la inestimable ayuda de mi gran amigo y uno de mis grandes referentes, el doctor Miguel Toribio Mateas, que ya te he hablado de él muchas veces, neurocientífico, especialista en ese eje intestino-cerebro. Hemos trabajado muy a mano juntos para que esa parte no sería la misma sin él, por eso quiero darle las gracias y quiero que no se me olvide. Invitación, ya hacemos, hago invitación formal aquí. Estás más que invitado a venirte al podcast con mi drag. Y eso sería lo primero. Y después, efectivamente, hay muchas técnicas para estimular al nervio vago. Pero lo primero que tendríamos que pensar, y es una cosa que yo hablo mucho en el libro, ¿no? Y es que antes nosotros nos defendíamos nos poníamos nerviosos porque el león venía a comernos. Entonces, cuando el león conseguíamos superarlo, nos relajábamos. Hoy día estamos aquejados de esos leones imaginarios, ¿no? Dices hipoteca, trabajo, estrés, familia, contexto sociopolítico, económico, toda esa historia, ¿no? Entonces, de ahí es de donde viene que el libro se haya extendido más, porque claro, yo al principio solo quería hablar de estimular directamente tu nervio vago, pero entendía, y ahí también fue mucho a través de las conversaciones de mi gran amiga Noelia Romero, coach, también escritora, tiene un libro que se llama Tejiendo Alas, súper bonito, y es el 50% de mi podcast de Metanoia. Hablando con ella, también comprendí que si no explicaba en el libro que tenemos que tener muy presente que hay muy pocos peligros hoy día en los que se nos vaya la vida en ellos, pues de nada sirve, es decir, de nada sirve que lleguemos a y aquí ya no me enrollo más porque decía que no me iba a enrollar y me estoy enrollando, de nada sirve que lleguemos a un semáforo y el semáforo se ponga en rojo y empecemos, me cago en la madre de delante, y después te ponga a darte golpecitos en el pecho para relajarte. Eso no tiene ningún sentido. Si no reeducamos, reseteamos, reprogramamos nuestra mente para llegar al semáforo y comprender que nuestra vida no se va ahí, que tenemos un cerebro emocional que no tiene que guiarnos, es decir, que yo en el libro hago la analogía, que no es mía, que es de un psicólogo social que se llama, no me acuerdo, pero es Hadid de apellido, que habla que ya lo he cogido de Platón, de ese jinete y ese elefante. Es decir, nosotros tenemos un elefante que es ese cerebro primitivo emocional que está guiado con un pequeño jinete arriba que es el cerebro racional. Entonces o domamos a ese tremendo elefante o se nos lleva por delante. Entonces eso sería lo primero y es súper importante, y por eso al final el libro se extendió. Después, si es cierto que aprovechando que el nervio vago no es algo esotérico, no es algo que pasa por nuestro cuerpo, hay técnicas con las que lo podemos estimular. Y aquí pasa, mira, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ciática es porque se ha irritado el nervio ciático, ¿no? Entonces sabemos que hay, por ejemplo, determinados estiramientos que estiran el nervio vago el nervio ciático y mejoran su función. Y eso se llama neurodinámica y es interesantísimo para reducir una ciática. Pues al igual que pasa eso, nosotros podemos utilizar la anatomía del vago para estimularlo, ¿no? Y esto es muy interesante porque, de hecho, yo soy una persona que suele recibir poco hate, verdaderamente, y con el libro del nervio vago
no pensaba verdaderamente que iba a recibir algún hate, pero es cierto que ahora al principio había algunas personas que me han dicho: Antonio, tú con lo científico que eres, hablar de tapping o hablar de automasaje, eso es pseudociencia. Y mira, coincidencia que este libro, al que más referencias bibliográficas tiene 300 referencias bibliográficas, es decir, todo está cogido de estudios, ¿no? Y me llama mucho la atención eso porque hay procesos que nosotros entendemos como pseudociencia, pero es desconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, aprovechando, ¿no?, que el nervio vago genera ramificaciones en la oreja y en la cara, los automasajes suaves, sutiles, es decir, con cariño en nuestra cara y en nuestra oreja, pueden mejorar la función del nervio vago. Aprovechando que el nervio vago pasa por el cuello, todo lo que sean esos sonidos que se llaman guturales, que la garganta vibre, los típicos mantras, ¿no?, el esa vibración, pero cantar a pulmón, y esto a nadie le tiene que sorprender. Tú estás súper nervioso, te pones una canción y la cantas a pulmón y te quedas súper relajado. Ahí está, eso es una estimulación súper poderosa. Después, aprovechando que el nervio vago pasa por el esternón, todo lo que se llama el tapping, ese masaje de percusión del tórax, golpecitos en el tórax que retumben, eso es súper interesante también para estimularlo. Las técnicas de respiración diafragmática también son súper poderosas, determinados estiramientos, es decir, hay música, la música, yo en el libro hay un capítulo entero en el que hablo de música y hablo en particular de una música que yo soy muy enamorado de ella, que es la música chamánica. Yo durante muchos años he recomendado a mis pacientes que usaran música de tambores chamánicos para mejorar el insomnio y el dolor crónico, porque hay estudios que lo ponen de manifiesto. ¿Por qué? Porque ese sonido repetitivo y de vibración del tambor es un potentísimo estimulador del nervio vago, es una cosa, una maravilla. De ahí ya me llevó en el libro, que lo plasmo en el libro, a un proceso de desarrollo personal precioso, porque me hizo que entrar en el mundo del chamanismo, y he tenido conversaciones con una chamana, he hecho viajes chamánicos con ella para explorar la neurociencia que hay detrás de ellos, y es algo, un proceso muy muy interesante, cómo esa música chamánica genera vibración de nuestras células y genera procesos sanadores que, fruto del desconocimiento que tenemos, le llamamos pseudociencia, pero yo aquí, y no me quiero extender porque sé que soy siempre un tío que se enrolla mucho, pero solo te invito, tú no porque sé que no lo necesitas, pero las personas que nos están escuchando, qué curioso que tú miras, por ejemplo, mires a la cultura maya y digas: jolín, es que eran astrofísicos, sabían de las estrellas y no se equivocaban, se habían variado, creo que era 4 minutos con el calendario más preciso de la NASA. Los tíos eran unos arquitectos que en mitad de una ciénaga eran capaces de hacerte una pirámide que tenía unos efectos auditivos que si en un sitio gritabas, en el otro sitio escuchabas un quetzal. Eran capaces de generar en esos terrenos unos macrocultivos de maíz que eran increíbles para alimentar a miles de personas. Y sin embargo, cuando miramos sus rituales de sanación, son unos pseudocientíficos, unos incultos, unos brutos, unos bárbaros. Dicen: joder, no tiene sentido, ¿no? Efectivamente, a lo mejor es que hay algo de esa medicina que nosotros desconocemos. Absolutamente curioso. Me parece la mejor manera de terminar, porque todo aquel que siga, que quiera conocer el nervio vago y todo eso que hemos adelantado, que hemos dado pinceladas, incorporarlo a su vida, bajar biorritmos y sentirse mejor, porque al final, como bien decías, hay un montón de áreas de la salud que están absolutamente intrincadas con el correcto funcionamiento del nervio vago, pues van a tener que esperar, o ya lo tendrán disponible, desde el 27 de noviembre en las librerías, así que... Y yo también te voy a lanzar un lanza. reto, ¿no? También, si la persona que nos ha estado escuchando le interesa esto, pues que se lo diga a Miodrag, que se lo comente en YouTube y que le diga: amigo, queremos saber más sobre esto, que se lo comente en sus redes sociales, que se lo diga, que comparta este podcast, que le dé, digamos, vidilla. Entonces que Miodrag diga:
esto ha tenido éxito, ¿me merece la pena venir a Granada otra vez para grabar? Y venimos y grabamos otra vez y hablamos sobre ¿Cómo se nota que eres un profesional, que ya tienes tu propio podcast y ya tiras ahí? A mí, yo siempre digo que soy un desinfluencer muchas veces, que por cierto, hoy hemos vuelto, no nos hemos sacado una foto todavía. Efectivamente. Que se nos va a pasar la vida y no nos sacamos una foto para subirla a Instagram. Antonio, mil gracias. Muchísimas gracias. Y yo estoy seguro de que el libro va a ser un éxito. No por nada, porque es tuyo, porque tienes una comunidad detrás espectacular y todos los que te seguimos habitualmente sabemos que el conocimiento que tienes, que generas y que con gusto compartes es de primerísima calidad, así que... Mira, yo te voy a decir aquí, y otra vez por no ser falsa modestia, para mí el libro ya es un éxito, para mí ya es un bestseller, ahora queda que el mundo se dé cuenta, y si no se da cuenta, sinceramente, tampoco me importa mucho, porque lo que yo he disfrutado y el proceso que me ha llevado este libro ya merece todo el esfuerzo que he hecho para escribirlo, o sea que estoy muy muy contento verdaderamente y muy orgulloso de lo que ha salido y muy contento de estar aquí contigo charlando hoy. Me alegro muchísimo. A todos, como siempre, gracias por estar ahí y nos seguimos viendo. Bueno, viendo regular, que hoy teníamos una iluminación ahí y tal, pero oye, íntima y personal, ¿qué vamos a hacer? Efectivamente, claro, es que eso es lo que tiene, estamos grabando en mi clínica. Y claro, aquí la iluminación, pues para tratar a un paciente de sus dolores, pues tiene que ser, pues eso, cálida. Claro, pero lo importante es lo que ha salido de tu boca. Mil gracias, chao. Gracias, chao, chao.